Los errores en Excel son generalmente por haber ingresado algún dato de forma incorrecta o alguna fórmula de manera incorrecta. Excel detecta los errores y los clasifica de manera que esto nos sea más fácil resolverlos. Si conocemos los tipos de errores en Excel, va a ser mucho más fácil resolverlos, ya que estará identificados adecuadamente la causa. Vamos a ver una revisión de cada uno de los tipos de errores que existen en Excel. En la primera hoja tenemos el error nombre. La causa más frecuente de este error es haber escrito incorrectamente el nombre de alguna función o de alguna etiqueta. Por ejemplo, en la celda B10 creamos una fórmula para obtener el promedio de los números de la columna B desde la B2 hasta la B9. Pero si vemos la barra de fórmulas, la función está mal escrita, habiendo omitido la letra R. Editamos la fórmula, colocamos la fórmula correcta y damos Enter para confirmar y ya se corrigió el error. En la celda E8 también tenemos el error nombre. La función está escrita de correcta manera, pero la referencia está incorrecta. Veamos el nombre de la tabla. Dice tabla 1 y acá está escrito omitiendo la letra L. Vámonos a la siguiente hoja. El error ref se genera cuando nosotros hacemos la eliminación de alguna referencia. Por ejemplo, si selecciono la columna L y la eliminamos, automáticamente se genera el error ref. Va a pasar con eliminar filas, columnas, celdas. Si nos vamos a la siguiente hoja, división por 0, para corregir este error, basta con eliminar esta referencia, ¿sí? Y se corregirá el error. En la división por 0 se genera por dividir algún número entre 0. En la celda C5 tenemos la división de la celda C2 entre la celda C3. Si colocamos como divisor 0, nos va a dar división por 0. También pasaría si acá colocáramos una letra o una celda vacía. Nos dio error de valor. Vamos a la siguiente celda y el mismo tipo de error cuando colocamos una letra se va a dar acá. En días.lab está esperando dos argumentos que son de tipo fecha. Si aquí colocamos una letra, nos sale el error valor, ¿sí? Entonces, en este caso, el tipo de dato que está esperando es una fecha. Debemos corregir esto colocando la fecha y se va a corregir la función. El error num es cuando se han sobrepasado los límites de cálculo del Excel. Por ejemplo, si colocamos acá la potencia y hacemos el cálculo, hemos ingresado los valores de número y potencia 10. El cálculo se ha realizado y nos da E a la potencia, en la contracción a la 30, ¿no? Esta es una forma de expresión, está contraído, pero se ha realizado el cálculo. Si nosotros vamos incrementando el valor de la potencia, por ejemplo, llegamos hasta 100, llega a hacer el cálculo todavía, pero en algún momento esto ya no es posible. Por ejemplo, el número 1000 a la 1000 ya no puede calcular
ha sobrepasado la capacidad de cálculo y nos da el error num. La siguiente hoja tenemos el error nulo. Es uno de los errores más raros que nos puede ocurrir y se debe a una inconsistencia o incongruencia en lo que estamos tratando de determinar a través de ciertas intersecciones que nos genera un resultado. El operador de intersección es el espacio en blanco. Lo que nos hace es devolvernos la celda que se encuentra en la intersección de dos rangos. Por ejemplo, si quiero obtener el valor de la celda que se encuentra en la intersección entre el rango de datos de Hugo y enero, vamos a colocar igual la fila de datos de Hugo, espacio y el rango de datos de enero. Entonces tenemos las dos direcciones de dos rangos separadas por espacio. Al dar confirmar, nos va a dar el valor 100 que se encuentra en la intersección de ambos rangos. Vamos a hacer lo mismo con Paco, que es de febrero. Paco con febrero. Damos igual, Paco, espacio, febrero. Y nos da como resultado 185, que es este valor. Vamos a cometer un error con Luis. Vamos a dar el rango de Luis y vamos a seleccionar solamente estas dos celdas. Y seleccionamos marzo. Doy confirmar y nos da el error nulo, indicándonos que no se están encontrando, no hay una intersección entre estos dos rangos. Eso se corrige modificando los rangos para que sí se intersecten. El error más común quizás es el NA. Este lo determinamos cuando no se encuentra algo que estamos buscando. En esta función tenemos la buscar v, que nos busca la cantidad de camisas que tenemos según el color. Nosotros podemos colocar verde y nos dice 7. Pero si colocamos un color que no existe, nos va a dar error ND en español o NA en inglés, que es de not available o no disponible en español. Si hacemos el ejemplo de otra función, vamos a colocar coincidir. Hacemos referencia a la celda E3 y el segundo argumento va a ser el rango A3, A5 y 0. Nos sale el mismo error porque no lo encontró. Si colocamos el color rojo, nos dice la cantidad, ¿no? Perdón, acá para buscar y el número de fila para el color rojo. Estamos en el archivo 51. Como ya hemos visto todos los errores que se nos presentan en Excel, tenemos opción para parametrizar los mensajes de error. Los vamos a personalizar. Esto se realiza con cualquier tipo de error. Basta de que nosotros coloquemos en la fórmula que nos genera el error, previniendo esto, la función si.error. La función si.error devuelve el valor si es un error, es decir, si la expresión es un error y el valor de la expresión no lo es. Si se entiende esto, es decir, si da un error, podemos poner un mensaje, pero si no da error, devuelve el valor que calculó. Entonces decimos, si error, abrimos paréntesis, si el cálculo de esto es un error, vamos a decir un mensaje. El divisor es 0. Cambie el valor, por favor.
punto. Cierro comillas, cierro paréntesis. En este caso, me sale el mensaje. Entonces yo debo cambiar el valor. Entonces, ahora ya me calcula el valor correcto. Esto es importante para que no nos genere algún error de cálculo posterior. Quizás en vez de que nos dé este mensaje, a veces debemos colocar un mensaje de texto o a veces tenemos que colocar vacío o cero. Eso depende de qué queremos hacer en nuestra planilla. Lo mismo podemos hacer acá. En vez de colocar el error NA o ND, respectivamente, vamos a anteponer acá si.error. Si se calcula esto y nos da error, vamos a decir que la camisa de color, vamos a concatenamos con la celda de arriba, concatenamos con otra vez otro texto, no existe en stock. Listo. De esa forma es más elegante si quieren el error, ¿no? Entonces voy a colocar acá gris. La camisa de color gris no existe en stock. Listo, en vez de dar error. De esa forma vamos personalizando nuestras salidas de error. Pasamos al archivo 52. En este vamos a ver cómo agrupar filas y columnas. Excel tiene un comando que nos ayudará a agrupar filas o columnas de manera que podamos ocultarlas para visualizar de una mejor manera los datos que nos interesa ver. En esta hoja tenemos una lista de órdenes de camisas y estoy interesado en saber el color y la talla de cada una de las órdenes de compra. Ya que en este momento no me interesa las otras columnas, las puedo agrupar y ocultar temporalmente y así solo revisar la información que me interesa. El primer paso es seleccionar las columnas que vamos a agrupar. Voy a seleccionar desde la columna B hasta la columna E, dejando sin seleccionar la columna F y G. Nos vamos a la pestaña Datos. En el grupo Esquema vamos a seleccionar el botón Agrupar. Esto nos ha hecho aparecer unos controles adicionales. En la parte superior tenemos dos botones y luego tenemos una línea con un botón. Si yo lo presiono, esto me las contrae, dejando visible todo el resto de la información. Esto es similar a ocultar filas, ocultar columnas y luego mostrarlas. La gran diferencia es de que esto está hecho de manera automática y nos permite ocultar y mostrar de forma fácil. Esto también lo podemos realizar utilizando el botón 1 y el botón 2. Para llegar al primer nivel hacemos 1 y si quiero expandir le doy 2. Vamos a irnos a la hoja 2 y vamos a crear dos grupos de columnas. Vamos a colocar las columnas B y C, voy a dar a agrupar y ahora voy a seleccionar E y F y voy a darle a agrupar. Acá tenemos ahora dos grupos. Podemos ocultarlos de manera independiente. Visualizar cada uno. Con el botón 2 llegamos a este resultado. Y si pulsamos el botón 1, contrae ambos. Y con el botón 2 los expande.
ambos. Este ejemplo ha sido simple porque solo tenemos 2 niveles. Podemos crear hasta 8 niveles, aunque esto sea muy raro. Para ello vámonos a la hoja 3 y acá tenemos un ejemplo de las clases de este curso, de los 2 primeros módulos. Vamos a realizar una agrupación para el primer nivel en los módulos y en un segundo nivel las clases. Vamos a agrupar las clases y vamos a darle a agrupar. Acá le voy a decir filas. Y voy a seleccionar las otras clases. Ahora puedo contraer esto y me va a mostrar los módulos. Voy a expandir todo nuevamente. Excel supone que necesitamos una fila, en este caso la fila 12, es la fila resumen del grupo anterior. Y la fila resumen es la fila 20 del segundo módulo. Si nosotros queremos crear una nueva agrupación, debo considerar esta más, porque es el resumen del segundo grupo. Si no la considerara, nos generaría un resultado no esperado. Vamos a hacerlo. Nos vamos a agrupar desde la fila 2 hasta la 19. Ojo, le doy a agrupar filas y esto me ha destruido la segunda agrupación que hice. Me ha creado una agrupación mayor, sí, pero me arruinó la agrupación que tenía antes. Voy a darle deshacer. Y ahora voy a seleccionar desde la fila 2 hasta la fila 20, que se supone que sería la de resumen del módulo 2. Le doy a agrupar filas y ahora sí me ha creado esta agrupación mayor, dejándome las dos pequeñas intactas. Entonces ahora yo puedo agrupar independientemente estas pequeñas y las puedo expandir utilizando los botones 1, 2 y 3 dependiendo qué quiero hacer. Esto me colapsa todas las agrupaciones o me las expande según la situación. En el archivo 53 vamos a ver algo similar de lo que vimos anteriormente. Acá vamos a ver esquemas automáticos. Los esquemas automáticos requieren cierta preparación de nuestra tabla. Estas agrupaciones que vamos a crear de forma automática la podemos hacer tanto para filas como columnas. Debemos cumplir 2 requisitos. El primer requisito es que la estructura sea jerárquica, es decir, que debe existir un nivel superior y a partir de ahí los inferiores, ¿no? Para poder organizar la información. Personal, salarios y beneficios están dentro de personal. Oficina está dentro de, renta de electricidad e internet está dentro de oficina. ¿No? Y bueno, así, de este sentido, le hace el esquema jerárquico. Y otra cosa que debemos tener es una fila resumen. Recuerdan que teníamos que tener una fila de resultados, ¿no? Entonces, esto viene a ser la fila resumen de cada agrupación. En este caso, viene a ser la fila subtotal. Subtotal sumará lo que está dentro del grupo personal, que tiene los elementos salario y beneficio. Excel va a detectar cuando tengamos estos niveles
y estos cálculos y va a insertar ahí los esquemas. Lo único que tenemos que hacer es irnos a datos y dentro de agrupar, expandimos el menú y vamos a ver autoesquema. Excel detectó que tenemos estos niveles y los ha incorporado de forma automática. Tenemos personal, oficina, publicidad y sus subtotales. Luego tenemos el total con su total mensual. Si hago un nivel más arriba, tenemos gastos planeados y total mensual. Vámonos a la hoja 2, en la cual, aparte de tener los niveles en las filas, tenemos un total, un gran total para la suma de los meses a lo largo del año. Esta es una fórmula. Excel va a detectar esto también y le vamos a decir agrupar esquema. Autoesquema, perdón. Fíjense de que me ha generado lo mismo que en la anterior hoja, pero además me ha creado una agrupación para los meses. De esta manera. Entonces ya puedo colapsar todo y verlo de todo el año, ver por grupos o verlo todo expandido en filas y luego en columnas. Vámonos a la siguiente hoja, hoja 3, en la cual aparte de tener el total para el año, tenemos totales parciales de cada trimestre. Aclaro esto, esta construcción se la ha realizado de forma manual, la hemos preparado de forma manual. Por el momento no hemos visto cómo hacerla de forma automática, pero una vez que la tenemos de esta manera, ordenada, cumpliendo jerarquía y las filas o columnas resumen, aplicamos el agrupar autoesquema. En este caso, fíjense que tenemos 3 niveles para filas y 3 niveles para columnas. En filas podemos agrupar de esta manera y en columnas podemos ir agrupando por trimestres y por año. Pueden trabajar con el archivo ahora 54 o bien pueden trabajar con el archivo anterior. Vamos a ver el trabajo con esquemas. Algunas utilidades que nos van a permitir trabajar de mejor manera con estos. ¿Se han dado cuenta de que cuando vamos agregando muchos niveles, estos nos van ocultando, nos van quitando el espacio de trabajo? Si nosotros hacemos en este momento control y número 8, se ocultan esos controles. Presiono nuevamente control 8 y se vuelven a visualizar. No importa en qué situación nos encontremos. Control 8 se ocultan y control 8 los vuelvo a visualizar. Si nosotros los tenemos ocultos, con control 8 los ocultos, nos vamos a la pestaña datos y vamos a ver cómo visualizar las columnas o filas según donde nos encontremos parados. Lo que vamos a hacer es pararnos sobre una columna que queramos visualizar y lo que vamos a hacer es el uso de estos controles. Expandir. Seleccionamos otra columna. Expandir. Esto puede ser bastante molestoso. Ocultamos las barras de controles de filas y de columnas y ahora debo ir a la pestaña datos y utilizar estos controles seleccionando ciertas columnas para mostrar
o para contraer. Lo mismo para las filas. Una vez que tenemos la vista de nuestra información como nosotros queremos, vamos a hacer uso de una herramienta que se llama vistas personalizadas. Vámonos a la pestaña Vista, vamos a ir a vistas personalizadas y vamos a agregar una nueva y vamos a indicar publicidad T2, T3 para recordar a qué se refiere esto. Una vez que ya la he creado, le doy a aceptar. Ahora, en vistas personalizadas, igual, al presionar esto me va a aparecer esta opción. Voy a cerrar un momento este cuadro. Voy a hacer control 8. Voy a poner las vistas que yo quiera. O sea, voy a expandir todo o contraer todo, depende de ustedes. Voy a darle vistas personalizadas y yo puedo cambiar rápidamente a la vista que yo había programado anteriormente. Fíjense que en esta vista estaba ocultando los controles, entonces también se han ocultado y se han contraído y expandido las que yo había dejado de esa forma programadas. A la hoja 3 y en la hoja 3 vamos a ver cómo quitar estos controles que hemos incorporado. Nos vamos a datos y le decimos desagrupar. ¿Qué queremos desagrupar? Podríamos seleccionar esto y decirle desagrupar columnas. Listo, desapareció ese control. Puedo también decirle desagrupar todo haciendo borrar esquema. De esa forma he quitado todas las agrupaciones que habíamos creado. Pasamos al archivo 55. Dentro de lo que hemos visto de esquemas, tenemos un otro botón que se llama subtotal. Este calcula rápidamente las filas de datos relacionados, insertando subtotales y totales, según el dato que está ordenado. Si nosotros queremos saber la cantidad de camisas que tenemos cada cambio de talla, primero debemos estar conscientes de que éstas estén de forma ordenada. Si nosotros tuviéramos esto desordenado, nos va a dar un resultado no deseado. En este momento no están ordenadas alfabéticamente, pero sí están agrupadas de forma ordenada. Vamos a irnos a subtotal. Me selecciona automáticamente todos los datos contiguos. En esta vamos a seleccionar el dato que queremos agrupar, es decir, para cada cambio en talla, ¿no? Cada vez que hay una diferencia de fila a fila, va a insertar un subtotal. La siguiente lista desplegable nos va a indicar qué cálculo queremos hacer. Por el momento quiero hacer el recuento. La siguiente casilla me indica dónde quiero agregar esta función de recuento. Vamos a indicar en la talla. La fórmula va a ser insertada en esa columna. Vamos a darle a aceptar. Han sucedido dos cosas. Cada vez que ha habido un cambio en el dato de la columna talla,
me ha colocado la fórmula subtotales y me ha creado un esquema que podemos utilizar para contraer cada uno de los grupos de filas para saber el subtotal o total general. Antes de hacer un ejemplo más complejo, vamos a hacer un pequeño tip. Para poder visualizar mejor las filas de subtotales y no tener que estar seleccionándolas de esta forma, vamos a hacer un truco. Voy a contraer esto a este nivel, voy a ampliar un poco esto, voy a seleccionar estas filas, voy a dar control coma, perdón, vamos a presionar shift coma, perdón, seleccionamos las celdas y le damos al coma y nos ha seleccionado solo las celdas visibles y le damos un color diferente. Y a esta del total le voy a dar un color más oscuro. De esta forma nos va a dar esta apariencia. Vámonos a la hoja 2. En este caso, quiero saber la cantidad de camisas por talla y además por color. Esto quiere decir que debemos tener el subtotal para 2 columnas. Y para ello debemos ordenar los datos en base a 2 columnas. Vamos a seleccionar cualquiera de las celdas continuas. Vamos a irnos a la pestaña Inicio, Grupo, Edición y vamos a agregar el orden personalizado. Vamos a indicarle que vamos a ordenar los datos por talla, agregar nivel y color. Le voy a dar a aceptar. Entonces, para talla larga, tenemos azul, naranja, mediana, azul, naranja, verde. Ya tenemos los datos ordenados. Vamos a irnos a datos, vamos a subtotal y voy a ordenar por talla, recuento y tiqueo en la celda de talla. Le doy a aceptar. Hasta el momento es exactamente igual al ejemplo anterior, a excepción de que habíamos agregado la ordenación de la columna color. Vamos a volver a hacer subtotal. Vamos a hacer el uso de la columna color. Vamos a dejar recuento y quiero que se muestre también en talla. Vamos a remover la selección de reemplazar subtotales actuales, porque si lo dejamos tiqueado, desaparece el anterior que hicimos. Vamos a darle a aceptar. Y ahora tenemos cuenta color y además cuenta la talla. 2 para azul large, 2 para naranja large y 4 para large. Vamos a volver a agrupar esto de esta forma. Vamos a seleccionar estas filas. Alt, coma. Le doy inicio, un color. Luego agrupo estas. Recomendación. Agrupamos primero este nivel. Las pinto. Luego voy al siguiente. Selecciono estas nuevamente.
Alt, coma, y le doy otro color. He cometido un error. No presioné con Alt, coma al hacer la primera selección. Entonces, por eso me quedó de esta forma. Voy a darle Control Z. En este momento presiono Alt, coma, le doy el color deseado. Luego doy el siguiente nivel. Selecciono Alt, coma y le doy un color diferente. Y por último, al total general, otro color. Podríamos variar de tono o cambiar color. Ahora esto cambia mucho la apariencia, haciéndose más visibles las filas de subtotales para cada color y para cada talla. En el archivo 56 vamos a realizar la validación de datos de números enteros. Nos va a ayudar a restringir el tipo de datos o valores que pueden ser ingresados en las celdas de nuestra hoja. Esto nos va a ayudar ya que uno de los grandes problemas del análisis de datos es identificar o tratar de corregir información que ha sido ingresada previamente de manera incorrecta o fuera de parámetros que no tiene sentido con nuestra información o que la genera o que se vuelve incongruente. Si queremos calcular las edades de varias personas, sabemos de que esta información tendría que ser un dato, un número entero. Si nosotros queremos colocar acá un dato, podemos colocar 15, 1000, un número así, ¿no? O 20, ¿no? Entonces, si nosotros luego queremos agrupar o calcular algún dato en base a estas edades, sería imposible. Vamos a borrar estos datos. Lo primero que debemos hacer es seleccionar las celdas. Nos vamos a la pestaña Datos. En el grupo Herramientas de datos encontraremos el comando Validación de datos. Al hacer clic acá, nos va a mostrar este cuadro de diálogo que nos dice el criterio de validación que vamos a aplicar. En este momento se permite el ingreso de cualquier valor, como lo vemos en la lista desplegable. Vamos a escoger el tipo de dato que permitiremos en nuestras celdas. Vamos a colocar número entero. Aparecen algunas opciones adicionales, que puede ser entre o que no esté entre, igual a, no igual a, ¿no? Vamos a dejar la opción entre, que me permite ingresar un rango de valores válidos. Vamos a colocar desde 1 hasta 120 años. Vamos a darle a aceptar. Ahora, si yo ingreso un valor 20, si me lo permite, un valor de 1000, me sale un error. Este valor no coincide con las restricciones de validación de datos definidas para esta celda. Doy escape. Si quiero escribir 20, no me permite colocar un texto. Y de esta forma podemos ingresar 1,3, tampoco. Y me da ese error todo el tiempo. Vamos a irnos a la hoja 2. En este caso, bueno, volvemos a la hoja 1. Si yo acá agrego mi nombre y quiero aumentar un dato incongruente, me lo permite porque la validación no está aplicada para esta celda. En este momento vamos a
vamos a aprender cómo seleccionar las celdas que tienen validación. Vámonos a inicio, buscar y seleccionar. Vamos a decirle ir a especial y acá le voy a decir celdas que tienen validación de datos. Puede ser todas o la que está activa. Le voy a decir aceptar y me selecciona aquellas que tienen validación de datos. Voy a copiar esta validación de datos, esta celda, y voy a pegarla acá. Ahora esta celda tiene validación de datos. Si coloco una edad, me permite, y si coloco un dato inválido, ya me sale el mensaje de error. Bueno, este proceso de ver qué celdas tienen la validación o copiar y pegar la validación puede ser bastante complicado. Vámonos a la hoja 2. En esta tenemos un solo nombre. Queremos crear ahora a partir de una celda con validación. Vamos a darle la validación. Vamos a decirle un número entero del 1 al 120. Le voy a decir aceptar. Ahora esto voy a convertirle en una tabla. Control T. Ahora esta es una tabla. Acá escribo Harry. Juan tiene 23 años y Harry le vamos a poner 1000. Acá me da el error porque la validación se copia automáticamente a todas las celdas nuevas de la tabla. Si quiero yo aumentar elementos a esta lista, copio esto y pego acá. Ahora ya puedo poner los datos y me va a seguir dando errores. En el archivo 57 vamos a ver cómo realizar la validación de números y texto. En este caso estamos hablando de un dato estatura. Las estaturas normalmente están en metros con sus decimales centímetros. Para ello vamos a seleccionar las celdas que queremos validar. Seleccionamos las celdas que queremos validar. Nos vamos a datos y ahora al momento de decir validación de datos vamos a escoger la opción número decimal. Entre y colocamos la cantidad, que sea entre 0,5, estoy colocando 0,5 y 2,20. Dependiendo del dato, si es decimal con coma o es con punto, les va a aceptar o les va a dar error. En mi caso, la coma es coma decimal. Entonces ahora puedo colocar una estatura de 1,80 y si 1,80 y me lo acepta. Si quiero colocar de 2,40 me va a dar error porque está arriba del límite superior. Los números telefónicos, dependiendo de cómo quiero escribirlos, ya vimos ejemplos de números telefónicos que pueden ser, no sé, el 591 guión y un número de teléfono. De esta manera. Para ello, nosotros tendríamos que poner una validación de tipo texto, porque el guión convierte al número en un texto. Lo que vamos a decirle acá es validación de longitud de texto, que esté entre o que sea igual a. ¿Cuántos dígitos tenemos en este teléfono? Son 8, más el guión 9, más 3 son 12. Entonces colocamos acá la longitud 12. Si yo copio esto a todas las celdas, ahora lo voy a eliminar. Si quiero colocar un número que no esté de acuerdo a esto, me va a dar este error. Debo colocar, sí o sí,
el prefijo si quieren, y el número de teléfono de 8 dígitos. Vamos a ver la validación de fechas y horas. Seleccionamos las celdas con validación de fechas, que vamos a poner validación de fechas, nos vamos a la pestaña datos, validación, y acá indicamos de que esto es una fecha. Vamos a decirle una fecha entre, si son de este año, colocaré el 1 de enero del 2021 y el 31 de diciembre del 2021. Entonces, de eso me valida que las fechas sean de este año. Si quiero colocar un dato diferente, me sale error. Si quiero colocar un número, me sale error. Debo colocar una fecha. Colocaremos la fecha de hoy. Y si me la acepta. Para las entradas, vamos a colocar datos numéricos. Perdón, datos de horas. Indicamos que es una hora y que el horario laboral sea de 8 a máximo puede llegar hasta las 10 de la mañana, ¿no? Luego de eso va a quedar vacío y nos va a dar error. La entrada, si colocamos 8, si me permite, si quiero colocar un poco más antes, me va a dar error. Y bueno, le doy cancelar. Trato de colocar la hora de este momento y me sale error. Vámonos a la hoja 2. Basándonos en este concepto, vamos a aprender a poder colocar una validación a la salida que esté referida a la hora de entrada. En la hora de salida, nosotros podemos decirle que esta sea mayor a la de la entrada. No tendría sentido que nos permite ingresar un dato de salida que sea menor al de la entrada. Para ello, seleccionamos estas celdas de salida, le decimos validación. Fíjense qué celda está seleccionada, ¿sí? Ojo con esto. Si yo selecciono de esta forma, es diferente a que yo seleccione de esta forma. ¿Ya? Bueno, vamos a hacerlo desde arriba hasta abajo, dejando la celda C2, D2 seleccionada. Vamos a validación de datos. Vamos a decirle que este dato es una hora. Y acá vamos a decirle que sea mayor que la celda C2, porque es la activa. Le voy a decir aceptar. Perdón. Que sea igual a C2. Le doy a aceptar. Veamos qué pasó acá. Si selecciono la celda D3 y me voy a validación de datos, fíjense que la validación de datos dice C3. Entonces, esto va a ir cambiando de forma referencial, ¿no? Acá C4, C5 y respectivamente hasta C15. Entonces, va cambiando. Voy a aceptar. Bueno, si yo acá coloco la hora de este momento, sí me acepta, porque lo único que está validando es que la hora sea mayor. Si intento colocar acá 7 de la mañana, no me permite porque esta hora es menor. Vayámonos al archivo.
Estamos en el archivo 59 y vamos a ver listas desplegables. Es una de las más utilizadas quizás. Nos va a permitir restringir los datos de una celda a una lista de valores previamente definidos. En este momento los valores predefinidos los tenemos en la columna H. Decimos que son los vendedores. Nosotros tenemos información de algunas facturas con factura, fecha y monto y queremos asociar cada uno de estos elementos con los vendedores. Vamos a agregar una lista desplegable en cada una de estas celdas para automatizar la selección. Seleccionamos los datos, las celdas, perdón, me voy a la pestaña datos y voy a decirle validación de datos por medio de lista. Esto me activa esta casilla que dice origen. Vamos a ingresar los valores de manera manual acá. Por ejemplo, Sara, Olga, Nora. Estoy poniendo coma. Veamos qué pasa cuando coloco coma. A ver. Me sale todo en una sola. ¿Qué pasa? Es que mi separador de la lista es punto y coma. Entonces, vuelvo a entrar a la validación. Una vez abierto el cuadro de diálogo, voy a cambiar esto por punto y coma. Si utilizo los cursores me va a aparecer celdas. Entonces es mejor utilizar el puntero del ratón. Doy a aceptar y ahora la lista desplegable me indica esos tres elementos. Este es un método poco eficiente ya que requiere mucho tiempo de actualización de los datos si es que quisiera incorporar un nuevo elemento a este. Además de que hay que hacerlo celda por celda si es que mis celdas se encontrarán separadas y no en una columna como en este momento. Voy a modificar para que esto esté relacionado con esta lista. Vamos a seleccionar la lista sin el dato de la cabecera, que sería vendedores. Le doy a aceptar. Y ahora para cada uno de estas celdas me salen estos elementos. Y de esta forma puedo ir seleccionando. Si nosotros ordenamos estos datos de manera alfabética, voy a seleccionar estos. Voy a irme a la pestaña Datos y le voy a decir ordenar. He ordenado con la cabecera más. Voy a darle control Z. Utilizo este control, ordenar. Y acá puedo decirle que mis datos tienen encabezados. Ahora sí, me ordenó solo los datos y no la cabecera. Ahora puedo ver que en mi lista desplegable los datos han cambiado de orden, según el orden que está acá. Si yo quisiera aumentar un nuevo elemento a mi lista, Pedro, y yo selecciono una sola celda y le digo darle la variación, ¿no? Voy a cambiar de esta forma, incluye Pedro, pero le voy a decir que aplique a todas las celdas con la misma configuración. Entonces ahora todas tienen esto de Pedro. Vámonos a la hoja 2. En este ejemplo vamos a convertir estos datos de la columna H en una tabla. Voy a presionar Control T.
y voy a decirle que esto tiene encabezado. Y le digo aceptar. Ahora estos datos se llaman tabla 1. Vamos a usar un truco para poder asignar esta tabla a la validación. Una forma es utilizar un nombre de rango y otra forma es utilizar la función indirecto. Vamos a ver ambas opciones. Para crear el nombre de rango, selecciono los nombres y acá voy a decirle mis datos. Vamos a entrar a la pestaña fórmulas y vamos a desplegar el administrador de nombres. Aquí vemos tabla 1. Entonces no se creó mis datos. Vamos a verificar de que se cree dándole nuevo y acá mis datos y vamos a decirle de tabla los vendedores y le damos a aceptar. Ahora tenemos mis datos y tabla 1. Fíjense de que los datos son iguales. Le doy cerrar. Bueno, el primer método es utilizando esa referencia. Nos vamos a datos, validación de datos, vamos a lista y acá vamos a decirle vamos a presionar la tecla F3 y nos va a mostrar los nombres de rango de el libro. Le doy a aceptar y aparece esto. Le doy a aceptar y ahora me permite seleccionar los elementos. Si agrego un nuevo elemento acá, este me va a aparecer acá automáticamente. La otra manera es utilizando la función indirecto. Vamos a decirle lista igual indirecto y acá le decimos mis datos o tabla 1 vendedores vamos a ponerle en tabla 1 a ver igual indirecto abrimos paréntesis perdón entre comillas vamos a colocar perdón mis datos datos a ver no está validando perdón esto está entre comillas dobles tenemos que colocar acá porque espera una cadena de texto. Ahora sí. Entonces,
Acá también podemos agregar datos. Bueno, voy a copiar los dos ejercicios que hemos visto en la hoja 2. Vamos a pegarlo acá. Este lo voy a copiar a varias celdas. Y este lo voy a copiar a otro conjunto de celdas. Para que veamos este ejemplo, nos vamos a inicio, seleccionar y buscar, y vamos a buscar celdas con validación de datos. Recuerden que teníamos todos y la opción iguales a la celda activa. Vamos a darle igual a celda activa. Me selecciona solamente este grupo. Si tuviéramos esto igual disperso en diferentes lugares de mi hoja, le doy seleccionar a cualquiera de estos y le digo ir a especial, celdas con validación de datos iguales a la celda activa. Entonces me va a servir esto para poder aplicar algún cambio en el formato o algo, o simplemente seleccionarlas y borrarlas, si es lo que necesitamos. Seleccionamos y borramos sus contenidos o borramos formato o borramos todo. Entonces esa es la utilidad de esto. Vámonos al archivo 60. Vamos a ver algunas opciones de configuración de las validaciones de datos. Retomando un ejemplo de las edades, tenemos estas celdas con la validación de datos, número entero entre 1 y 120. Ya habíamos hecho esto. Pero tenemos las opciones de mensaje de entrada, mensaje de error. También tenemos la opción de omitir blancos. De manera predeterminada siempre está tiqueada. Lo que vamos a hacer al destiquear esto es aplicar esto para todas las celdas, inclusive las que están en blanco. Vamos a dejarla tiqueada. Vamos a colocar 1, 2, 3, 4. Me aceptó los datos. Si quiero ingresar un valor inválido, me da error, obviamente. Si yo borro este valor, no me da ningún error. Pero ahora, si cambio esta configuración quitando la omisión de blancos, voy a aplicar esto a todas las celdas con la misma configuración. Ahora, si yo borro alguna de estas, me dice de que el valor no coincide con la restricción. Es decir, me está obligando al ingresar un dato. Voy a dar escape. Si yo comienzo a escribir un dato y doy escape, no pasa nada. Si le pongo un valor, doy enter y ahora quiero borrarlo, me sale el error. Entonces, es una de las opciones que tenemos. Vámonos a la hoja 2. Tenemos situación similar con una lista desplegable. En estas celdas tenemos la validación de lista. Y bueno, podemos utilizar cualquiera de las opciones anteriores.
Acá tengo la opción de omitir blancos y celda con lista desplegable, que es lo normal. Voy a aceptar esta configuración. Y yo puedo ver que tengo las opciones de selección. Coloco valores en algunas celdas. Vuelvo a cambiar la configuración. Voy a aplicar a todas las celdas. Y le voy a decir omitir blancos destiqueado. Le doy a aceptar. Y si yo quiero cambiar el valor de alguna de las celdas anteriores, me permite. Pero si la quiero dejar en blanco, con suprimir o con retroceso, y le doy enter, me dice de que no es posible. Entonces me exige un valor en esta celda. Le voy a dar cancelar. Vamos a ver de qué nos sirve la otra opción, que es celda con lista desplegable, destiqueado. Le voy a dar aceptar. Y en esta celda ya no me aparece la lista de elementos. Si yo quiero escribir un nombre, me dice que el valor no coincide con esta restricción. Si quiero escribir uno que sí está en la lista, me lo permite, ¿no? Entonces, es otra de las personalizaciones de la configuración de validación de datos. Vamos a archivo 61. Vamos a ver las opciones de mensaje de error predeterminados, personalizados. Vámonos a datos. Tenemos ya la configuración de validación de datos. Y vamos a ver el mensaje de entrada. ¿Sí? El mensaje de error primero. No, vámonos con mensaje de entrada. Acá podemos colocar un título en el cual diga ingrese la edad. Luego podemos decir la edad permitida es de 1 a 120 años. Le doy a aceptar. Y cuando nosotros nos posemos en alguna celda que tiene esta validación, me va a salir este cuadro. Vámonos a la hoja 2. En la hoja 2 tenemos diferentes opciones para errores. Vamos a ver en este caso la configuración. Es de 1 a 120. Vemos si estas tienen la misma validación. No. Lo que voy a hacer es copiar esta validación a estas celdas. Ya lo tengo validado y voy a decirle a las de edad mensaje de error. Por defecto es alto. Entonces, para el título voy a decir datos erróneos. Debes ingresar. Vamos a aceptar. Si aquí colocamos una edad diferente, nos sale ya este mensaje, no el genérico que nos salía anteriormente. Tenemos reintentar y cancelar. Reintentar me permite volver a intentar ingresar el dato. Lo vamos a intentar nuevamente y nos permite corregir este dato ingresado. Vamos a seleccionar ahora advertencia. Vamos a ir a validación de datos. Vamos a utilizar estilo advertencia. Y en título colocamos un nuevo título.
Vamos a indicarle le voy a aceptar y ahora ingresamos un dato erróneo. Ahora me sale, ingreso un dato entre 1 y 120 y me pregunta si deseo continuar o no. Ahora le puedo decir que deseo continuar y me lo va a aceptar ese valor. Voy a copiarlo esto a la celda de al lado. Borro. Y ahora voy a cambiarle esto a información. Voy a dejar estos títulos y mensajes de error. Si yo quiero ingresar un dato erróneo nuevamente, me indica información y puedo decirle aceptar y me lo acepta. Vámonos al siguiente archivo. Podemos hacer validaciones a través de fórmulas, como hemos visto en algún ejemplo anterior. Podemos utilizar lo aprendido anteriormente en base a las validaciones de datos con las funciones de números pares, números impares o texto. Para ello seleccionamos estas celdas, pestaña Datos, hacemos clic en Validación de datos y le decimos la opción Personalizada. Esto nos va a habilitar fórmula. Acá nosotros nos fijamos cuál es la celda activa. Esta es la celda activa A2. La única condición es que el resultado de evaluación de esta fórmula sea falso o verdadero. Si nos sale verdadero, el dato es válido, y si es falso, nos va a dar el mensaje de error. Colocamos igual y utilizamos la función es.par. Como argumento vamos a colocar celda A2. Damos a aceptar. Si el número ingresado es par, nos da valor verdadero y es un dato válido. Si ingresamos un dato impar, nos va a dar el mensaje de error. Vamos a hacer lo propio para la columna C, impares. Vamos a decirle personalizada. Acá escogemos la opción personalizada. Y acá colocamos es punto impar. Celda C2. Acá si colocamos el número 1, 3, 5, me los acepta. Si quiero colocar 2, error. 4, error. 6, error. Hagamos la prueba con la columna E, texto. Acá vamos a decirle personalizada y la que nos valida si es texto es texto. Y le decimos ahora la celda E2. Acá puedo decirle enero, febrero. Si le quiero decir un número, nos va a dar error. Vámonos a la hoja 2. Y acá si yo quisiera decirle nombres que empiecen con A, vamos a ver de que ya tenemos una complicación porque no hay una función lógica que me devuelva esta situación. Entonces debo ingeniarme por una que haga esto. Vamos a seleccionar estas celdas. Vamos a decirle personalizada. Nombres que empiecen con A. Vamos a sacar la primera letra izquierda de la celda A2, punto y coma, 1, y esto lo voy a comparar con la letra
A entre comillas. Ahora, si acá yo quiero escribir Ana, me permite. Ariel, me permite. Si le digo Diego, me sale error. Si quiero que me valide que sean solo fechas lunes, ¿qué función me permite determinar si un día es lunes o no? Acá vamos a darle igual, validación personalizada. La función es día SEM de la fecha de la celda C2 y la voy a comparar con el número 1, ¿no? Porque, o el número 2, perdón, ¿no? Que me representa el número lunes. Enseguida vamos a ver por qué el número 2. Si acá coloco qué fecha fue el lunes va a ser el 3 de octubre. No, entonces es el 2. A ver, hoy es no, el 4 va a ser lunes. Entonces sí me lo acepta. Fíjense que día SEM de una fecha, ¿no? Hoy es viernes, entonces me da 7. Si solo arrastro y le digo acá día SEM, esta celda, entonces de hoy me da 7, pero de el lunes me da 2. Por eso es que pusimos 2. Vámonos a la siguiente hoja. Hoja 3. En este caso, yo puedo hacer una validación en base a la suma de todas estas celdas. Para ello, lo que vamos a hacer es que estas dependan de la suma de cada una y no supere a esta. A diferencia de todo lo que vimos anteriormente, que la validación dependía del valor de la misma celda en la cual se escribe, en este caso debemos decirle que la validación depende de todas las celdas. Vamos a seleccionar nuevamente validación de datos personalizada. En este caso vamos a decirle que la suma de estas celdas, pero ancladas, ¿sí? Porque no me sirve de nada de que esta dependa de todas estas y esta de aquí abajo dependa de estas hasta la siguiente abajo y así de forma relativa. No me sirve, entonces las debo anclar. ¿Sí? Y esta suma debe ser siempre menor o igual a esta celda también anclada. ¿Sí? Porque si no la dejo anclada, se va a comparar esta con esta con esta y así, ¿no? Le doy a aceptar y ahora acá puedo colocar 100, 100, 100, 100, ¿sí? Y me da 500 y me ha aceptado. Si en alguna coloco 200, me va a dar error. Si lo voy haciendo paulatinamente, en esta coloco 300, me acepta, 100 me acepta y si acá ya coloco 1, ya no me lo acepta. Entonces el mensaje de error quizás debería ser la suma de gastos ya superó el presupuesto mensual. Vámonos a la siguiente hoja y en este caso voy a hacer algo que me permite ingresar valores únicos. Por ejemplo, códigos.
códigos de personal o algo así. O números de teléfono quizás que si repito un número no me diga que ya se ingresó anteriormente. Fórmula, en este caso vamos a decirle que me cuente pues cuántas veces aparece el dato. Entonces vamos a decirle igual contar.sí. Vamos a indicarle todo el rango donde voy a hacer la validación y debo anclarlo, porque no me interesa que se repita el dato en toda esa lista. Vamos a contar si, punto y coma, el dato de la celda activa, A2, porque contra ese estoy comparando, contra el que estoy escribiendo. Ahora, lo cuento ese dato y ese dato debe ser menor o igual a 1. O sea, o 0 veces o 1. No me sirve más. Le doy a aceptar. Coloco un dato. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Me permite. Si quiero volver a colocar el 1, me da error. Si le digo 2, me da error. Entonces, eso me garantiza de que se ingrese un dato solamente en esta columna, en estas celdas. Hay algunas veces que tenemos situaciones que queremos ponerle una validación sobre celdas que ya tienen valores. En este caso, vamos a poner algunos valores. Entonces ya habían datos previos acá o se ingresaron sin validación. Nosotros seleccionamos esto, le damos datos, validación, un número entero, entre 1 y 120. Y bueno, lo que pasa es que no me ayuda, no me dice dónde están los errores, no me los valida. Lo que pasa es que la validación solo sirve para los nuevos datos. Si quiero colocar acá 120 me permite, pero 130 ya no. Pero ¿y qué pasa con los anteriores? ¿Sí? Entonces vamos a ver que dentro de este botón, cuando desplegamos estas opciones, tenemos la opción de rodear con un círculo los datos no válidos. De esta forma, yo puedo ir corrigiendo los valores. Tal vez me equivoqué ingresando un dato más. Y ya están corregidos. Y a manera que vamos corrigiendo los datos, van desapareciendo los círculos. Nos vamos a la hoja 2. Si yo tengo en estas celdas la validación de datos entre 1 y 120, y yo copio estos valores a estas celdas, pese a que tomo la previsión de poner por valores, me los pega y no me da ninguna alerta, ya que la alerta solo se realiza cuando estamos editando la celda y le damos enter, ¿no? Entonces al copiar y pegar los valores no me va a dar la validación. Veamos, ¿estas celdas tienen validación? ¿Sí o no? Para ver si las celdas tienen validación, nosotros tendremos que entrar a datos, validación de datos, y revisar si es que lo tienen, porque no hay alguna configuración especial que nos avise. Seleccionando cualquier celda, habíamos visto que si nos vamos a inicio, buscar y seleccionar, puedo ir a especial
y utilizar la opción celdas con validación. Todas en este caso, y me voy a seleccionar todas estas celdas. Y voy a eliminar la validación con el comando borrar todo. Elimina el contenido y su formato. Si yo entro acá y le voy a decir datos, validación de datos, ya no existe. Voy a darle deshacer. Si no quiero borrar los datos y solo la validación, me voy a validación de datos y le digo borrar todos. De esa manera elimino solo la validación, pero no su formato. Bueno, el siguiente archivo ya es formato condicional. Y esto lo vamos a ver cuando estemos haciendo análisis de datos. ¿Listo? Pausemos acá. Les voy a pasar enseguida un enlace para un programa que quiero que lo vayan descargando.